Iglesia, buenos días. Bueno, pues primero que nada, feliz año nuevo a todos. Es increíble estar aquí con ustedes. Yo creo que en enero, si todavía alguien te dice feliz año el 31 de enero, dices ok. Ya si el 2 de febrero alguien te dice feliz año después de los tamales, como que ya no está bien, ¿verdad? Ya este se quedó en el pasado, pero es increíble estar aquí con ustedes. Recibí un fuerte abrazo de parte de la iglesia de Colima. Nuestros hermanos ahorita están conectados ahí en línea viendo el mensaje y quiero de parte de ellos extenderte un fuerte abrazo. Definitivamente queremos que nos visiten, que vengan a apapacharnos, que ellos puedan recibir todos los abrazos que Carlita y mi familia y yo recibimos esta mañana, que los puedan recibir de tu parte. Así es que estamos a 2 horas de aquí. Si vives en las casas de allá a las plazas Outlet, estás a 45 minutos casi, porque ya estás a las orillas. Queremos verte por allá. El día de hoy es un día muy especial también para mi esposa y para mí. Así como Carlos recordó el día él que hizo el compromiso con su esposa, con Pau, ese día tan especial. El día de hoy, un domingo 22 de enero del 2006, Carlita hicimos nuestros votos en la ciudad de Tijuana. Nos casamos, el día de hoy cumplimos 17 años y amén, pues da un aplauso. Y ha sido increíble este viaje, dice Carlita que estamos ahorita en nuestro segundo enamoramiento, en nuestra segunda luna de miel. Dios ha sido muy bueno estas últimas semanas o meses, porque como todos sabemos hay desafíos en el matrimonio. A veces estás arriba de la colina y a veces estás pasando por ese valle que la Biblia habla. Y pues bueno, como Frank decía, aparte de saludarlos, compartir la palabra de Dios, mañana tenemos una cita en el consulado. Estamos queriendo tramitar nuestra visa para visitar a familia y amigos que tenemos en Estados Unidos. Pedimos tus oraciones y mañana a las 12 del día le vas a pegar una mordida a tu torta de jamón y te acuerdas de nosotros. Haz una oración, tenemos la cita a las 12 y pues es increíble. Y también ahorita que veía a Agustín y a Erika, yo me bauticé en ese ministerio donde ellos estaban en Los Ángeles. Entonces ellos me conocieron de joven cristiano, soltero. Y pues Agustín, Erika, mira cómo es Dios que nos reúne en este momento tan especial para celebrar. Amén. El día de hoy tenemos una clase bien especial. Es año nuevo, vamos a empezar una serie nueva. Comenzaremos como iglesia el estudio de la carta a los Hebreos. Es una carta muy, muy especial, va a ser increíble, va a ser apasionante y espero que te abroches tu cinturón para que los siguientes meses la carta de Hebreos pueda cambiar e impactar y transformar tu vida de manera personal. Así es que sin más, acompáñame a hacer una oración para poner esto en manos de Dios. Padre Santísimo, te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir como familia. Gracias porque como nos damos cuenta, tu familia espiritual está en todo el mundo. Pero el propósito de esta mañana es poner nuestras vidas en tus manos, aprender más de Jesús, ser más como tu Hijo Jesús y Padre, poder salir al mundo y ser la sal y la luz del mismo. Gracias por estos grandes pasajes y escritores que tú inspiraste, que tú usaste para dejarnos una instrucción, una indicación de cómo vivir nuestras vidas en santidad y que sean agradables para ti, Padre. Bendice este tiempo, edifica tu iglesia y que el mensaje pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones. Te amamos, bendecido y alabado seas por siempre, y es a través de Cristo Jesús que te oramos todo esto. Amén. Amén. Pues el día de hoy estudiamos e iniciamos el estudio en la carta de los Hebreos. Pero antes de entrar a nuestro estudio, quiero darte un poquito de introducción. Siempre que leamos la Biblia, obviamente tenemos que pensar, ¿en dónde estoy? ¿En el Antiguo Testamento? ¿Es el Antiguo Pacto? ¿O es un escrito en el Nuevo Testamento? ¿Es un libro que fue escrito en la ley, el Pentateuco, los 5 primeros libros? ¿O es un libro histórico, como Reyes, como Esdras, como Crónicas? ¿Qué tipo de literatura es? ¿Es un libro profético? ¿Isaías, Jeremías? ¿O es acaso un evangelio? ¿O una carta escrita por un apóstol dando instrucción a una iglesia o a una persona? Siempre que abramos la Biblia, tenemos que tener estas cosas en mente. ¿Qué tipo de literatura vamos a abordar? Ahora, ya que tenemos esta parte en mente, tenemos que pensar 5 cosas que quiero mencionarte
¿Quién fue el autor? La tendencia es que abrimos el libro de Hebreos. ¿Quién fue el autor? No sé, pero yo voy a leer Hebreos porque ahorita me toca en mi calendario del año del 2023 leer la carta de Hebreos. Pero tienes que pensar, ¿quién fue el autor? ¿Cuál fue la fecha? ¿Quién era el destinatario o la audiencia en mente? ¿Ok? ¿Cuál era el propósito de la carta? ¿Y cuál era el contexto histórico o cultural? ¿Cuál era la situación que estaba pasando? Por ejemplo, el viernes en la noche cené con familia en casa de mi abuelita y una tía estaba ahí y me entregó una carta que mi mamá escribió a mi abuelito en 1976. Me entregó una fotocopia, no me dio la original, le dije, tía, ¿no confías en mí? ¿Quién era el autor de esa carta? Mi mamá. ¿A quién le escribía? A su papá, a mi abuelito. ¿Cuándo fue escrita? Aquí dice 27 de febrero de 1976. ¿Cuál era el propósito de esa carta? Darle a conocer que ella estaba embarazada y que pronto iba a dar a luz a un bebé. Mi hermana mayor. Mi hermana mayor es la primera de los nietos de la familia de mi mamá. Entonces eso los convertiría a ellos por primera vez en abuelos. ¿Cuál era el contexto? Mis abuelos no aprobaban el matrimonio de mis padres. Mi papá se robó a mi mamá, se la llevó a la Ciudad de México y desde México ella escribe diciendo, perdónanos, no hicimos las cosas bien, pero quiero hacer las cosas bien. Y sabes que este bebé nos dice que ya no hay marcha atrás, este bebé que viene en camino, que era mi hermana. Y tú puedes ver una carta, yo estoy seguro mi abuelo no leyó el primer párrafo el lunes, el segundo párrafo el martes, el tercer párrafo el miércoles, y por ahí del sábado la acabó. No, yo no estuve presente, pero estoy seguro que mi abuelo se tomó el tiempo para en una sentada leer lo que su hija le estaba escribiendo. Cuando tú y yo leamos las cartas o una carta, necesitamos sentarnos a leerlas como la iglesia o el destinatario la leyó. Puede ser una lectura rápida. Si tú lees Hebreos, que son 13 capítulos, te va a tomar aproximadamente 50, 52 minutos si lees a razón de 4 minutos por capítulo. Es que es mucho tiempo, Napo. Mira, un capítulo de Netflix dura 45 minutos, 1 hora. Si le preguntas a Carlos, medio tiempo de la selección mexicana dura 45 minutos. Y si se tiran, dura más. Ya sabemos que se tienden a echar clavados los seleccionados de la selección mexicana. Va a durar más. Yo quiero esta mañana darte ese par de sugerencias. Cuando tú leas la Biblia y vas a hacer un estudio, lee la carta completa. Date una idea de qué es lo que va a hablar el autor. ¿Ok? Entonces esta semana quiero dejarte eso de tarea. Lee la intro. Algo que también hacemos o que no hacemos es nos saltamos. Por ejemplo, yo aquí tengo una Biblia de estudio John Maxwell. En cada portada, John Maxwell, MacArthur o el Thompson, cualquier persona que te guste, se va a tomar el tiempo de darte una idea de qué vas a leer, qué vas a estudiar. No te saltes esa parte. Te estás perdiendo mucho si lo haces. Entonces, con esto en mente, vamos a dar inicio a nuestro estudio de Hebreos. ¿Alguien sabe de ustedes quién es el autor de Hebreos? ¿Alguien me puede decir? ¿No? No se sabe. El autor es desconocido. Es correcto. Se supone o pues se puede pensar que pudiese haber sido Pablo, que escribió en su mayoría las cartas del Nuevo Testamento, las epístolas. Se puede pensar que fue Bernabé, una persona que vemos en el primer viaje misionero con Pablo, ¿verdad? Llevando el mensaje de Cristo, pero que un desacuerdo hace que se separen. Y la tercera persona que se piensa que pudo haber sido es Apolos. Quizás de Apolos es el que menos conocemos, pero en el libro de los Hechos, cuando Pablo llega a Corintio y está con Priscila y Aquila, dice que Priscila y Aquila ven a Apolos y que era un hombre que hablaba ¿con qué? Que era un hombre ilustrado, y que hablaba de manera convincente. Ahora, cualquiera que haya sido de estos tres, o si no fue ninguno de esos tres, algo que sí podemos estar seguros es que el autor de la carta es Dios.
El Espíritu Santo. Nos dice 2 de Timoteo 3:16, que es parte de nuestro estudio de la palabra, que toda palabra es inspirada por Dios y es útil para reprender, instruir, corregir y enseñar al siervo de Dios para toda buena obra. El Espíritu Santo es el autor de esta carta, ¿ok? Como el resto de los otros 65 libros. ¿En qué fecha pudo haber sido escrita? Se piensa que entre el año 67 y 69. ¿Por qué? Porque recordemos que el templo de Jerusalén fue destruido por el general Tito en el año 70. Como este autor hace referencia en algún momento los pasajes hacia no vayan y hagan sacrificios u ofrendas, ¿verdad?, en el templo, porque ya no es necesario, estamos viviendo bajo un nuevo pacto. Se puede pensar que la carta fue escrita entre el año 67 y 69. ¿Cuál era su audiencia en mente, sus destinatarios? Judíos creyentes. Recordemos Juan 8:31, nos dice Juan en ese evangelio, a los judíos que habían creído. O sea que había dos tipos de judíos, quien sí había creído y los que no habían creído. Pero a los que había creído les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿verdad? Entonces, la audiencia en mente de los destinatarios son judíos creyentes, gente que ya había decidido abrazar el evangelio, pero necesitaban un fundamento sólido para su fe en Jesús como Mesías. Y qué increíble, porque podemos ver al autor tratando temas de la circuncisión. Ya no es necesario, ahora existe el bautismo. Oye, pero por cientos de generaciones en el Antiguo Testamento veíamos que nuestros padres y nuestros antepasados, después de que nacía el bebé a los 8 días, circuncidaban al varón. Ya no es necesario, porque ahora a través del bautismo es la circuncisión que tú y yo tenemos como creyentes. Temas como sacrificios al templo. Oye, ya no te he visto en el templo, ya no llevas sacrificios, ya no pecas, ¿o qué? Adivina qué, ya no nada más podemos accesar a través de un sacerdote que lleva una ofrenda por mi pecado una vez al año. Adivina qué, ahora tú y yo tenemos acceso al trono de la gracia. Y lo vas a ver en Hebreos 4 cuando llegues ahí. Y lo estudiamos con nuestros amigos. En Hebreos 4:13 nos dice el autor, acérquense al trono de la gracia con toda confianza. Y eso es increíble, que tú y yo podamos ser parte ahora de esto. La carta tratará temas de doctrinas como obligaciones de la vida cristiana. Oye, Napoleón, ¿como cristiano tengo obligación? La respuesta es sí. Tú y yo tenemos obligaciones delante de Dios. No nada más es venir, sentarnos, congregarnos, orar, poner una monedita en la canasta o hacer tu transferencia. No, tu estilo de vida es una obligación delante de la gente. Tú tienes obligaciones. Y algo que el autor va a llamar o va a entrar es que hay dos tipos dentro de estos creyentes que ya habían abrazado el evangelio, y lo podemos ver quizás aquí, tú dime con cuál te identificas. Había aquellos que habían entendido completamente el evangelio. Y una vez que lo habían entendido, tenían una percepción espiritual más grande. Y son esa gente que abraza el evangelio y dices, yo ya no puedo vivir fuera de Cristo. Yo ya no puedo vivir y regresar a mi vida pecaminosa. Yo voy a entregar mi vida al señorío de Jesús. Y si Jesús dice esto, yo lo entrego, porque Jesús lo dice. Pero al igual que quizás aquí, en aquel momento también había personas que no estaban tan seguros, que seguían en lo básico. Y en el capítulo 5, el autor va a decir, siguen siendo como niños de pecho, tomando leche. No se les puede dar algo sólido porque no están ahí todavía. Y después lo vas a ver en Hebreos 10:25. No dejen de congregarse como algunos de ustedes acostumbran. Era gente que todavía se le tiene, hermano, ¿vas a venir a la iglesia el domingo? Hermano, ¿vas a llegar a la charla el miércoles? Hermano, ¿puedes salir a compartir tu fe? Y con esto en mente yo quiero que tú te preguntes, ¿con quién me identifico? Con la persona que ya abrazó el señorío de Cristo y que está seguro, esto es lo mejor que me pudo haber pasado. Fuera de Cristo no hay nada. O con el hermano que todavía te necesitan estar recordando lo más básico, como ese bebé de pecho tomando leche. Y durante la carta, durante los siguientes 13 capítulos, tú vas a ver esto ahí.
¿Cuál es el propósito? Mostrar la historia de la redención por medio de Jesús. Encontrarás por lo menos 35 citas hace el autor al Antiguo Testamento. En su mayoría de ellos salmos, como veremos el día de hoy. Verás la gloria y la majestad del Hijo de Dios, la superioridad. Algo que nos quiere dejar en claro el autor es que Jesús es superior a cualquier ángel, a cualquier profeta, a cualquier rey y a cualquier cosa que ha sido creada. Ahora, con esto en mente, quiero que entremos de lleno a nuestro estudio, ahora que ya sabemos todas estas cosas. No hacerlo, iglesia, estaríamos violando toda base hermenéutica, que es un estudio profundo bíblico. Si tú abres la Biblia y dices, mira, aquí dice que Dios tiene un propósito para mí de bienestar y no de calamidad, y te lo quieres traer a tu día a día, y enfrentas un desafío en ese día, o recibes una llamada donde te dicen que un familiar acaba de fallecer, dices, Dios, bueno, aquí en esto tú me estás diciendo en la mañana, en Jeremías, que tienes planes de bienestar y calamidad, y durante el día acabo de recibir una llamada que perdí mi trabajo, que perdí un familiar. Pero a veces sacamos la escritura, nos la traemos al día de hoy, no hacemos ningún tipo de estudio y queremos aplicarla a nuestra vida. Y ahí es donde sentimos, Dios, se me hace que no me amas. Se me hace que no soy tu hijo. Agustín sí lo amas porque yo lo veo al bien, pero se me hace que a mí no. Y empezamos a cuestionar a Dios. Con eso en mente, iglesia, hoy quiero compartirte un increíble mensaje para ti, que Dios tiene para ti en Hebreos capítulo 1. El título de nuestra clase es Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Amén. Pues vayamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1, y entremos de lleno a nuestra clase con todo esto que acabamos de aprender acerca de la carta de Hebreos. Vamos a leer versículos del 1 al 4. ¿Están conmigo? Amén. Versículo 1 dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el esplendor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, de mis pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y así llegó a ser superior de los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia a la de ellos. Mira qué increíble. El autor entra a su carta de lleno diciendo primero que nada que Dios había hablado en el pasado a través de gente, ¿no? De profetas. Puedes pensar en Moisés cuando bajó del monte Sinaí, de todos los profetas como Isaías, Jeremías, mayores, menores, a través de reyes, ¿verdad? A través de sacerdotes como Samuel. Dios utilizó a otra gente, pero ahora dice, olvídense de eso porque ahora voy a hablar a través de mi Hijo, a través de Jesús. Y cuando tú vayas al texto tienes que hacerles varias preguntas. Bueno, ¿quién es el Hijo? Y la Biblia te dice, el Hijo es el heredero de todo. Es el universo, o el universo ha sido hecho por medio de Él. Y tú podrías preguntar, bueno, pero ¿qué es Jesús? Dime más. Bueno, Él es el esplendor de la gloria de Dios, nos dice el autor. Es la fiel imagen de lo que Él es. Sostiene todas las cosas con su poder. ¿Qué más? Dime más. Bueno, adivina qué. Nos purificó a ti y a mí de nuestro pecado. Con su sangre nos lavó. Él está sentado a la derecha del Padre, donde Él recibe todo poder, toda gloria y toda autoridad. Y tú y yo podríamos seguir hablando todo el día acerca de las cualidades de Jesús. ¿De quién es Jesús? Es amoroso, es santo, es misericordioso, es bondadoso, es íntegro. Yo no soy íntegro, lejos de Dios. Yo no soy amoroso. Yo soy un hombre pecaminoso, lejos de Dios. Pero Jesús, ves todas estas cualidades. Y tú y yo podríamos pasar hoy todo el día platicando de lo que es Jesús, de sus atributos. Ahora, si tú me describieras a mí o nos describiéramos a algunos de nosotros, pues dirías, bueno, ¿quién es Napo? Bueno, mide 1.74, morenito, bien parecido a los ojos de mi esposa.
tiene una esposa, 3 hijos, y hasta ahí. Ya no habría más que decir de mí, pero del Hijo de Dios, wow, podríamos pasarnos todo el día, todo el fin de semana, un campamento, un retiro hablando de los atributos de quién es Jesús. Dicen por ahí que en 72 horas, es decir, para el miércoles, del 100% que hablemos hoy, 90% se habrá ido. Nuestros cerebros retienen el 10% aproximadamente. Si tú para el miércoles recuerdas entre el 8 y 10%, amén. Quiere decir que pusiste atención a la clase. Y si quieres recordar algo, yo quiero recordarte algo. Jesús está por encima y es supremo. Y Jesús me rescató de mi vida pecaminosa y me purificó. Si tú recuerdas esas 2 cosas el miércoles, oye, ¿de qué se trató la clase? De que Jesús acá y los ángeles acá. Y de que Jesús me salvó dentro de todo lo que yo había vivido. Ahora, versículo 4 nos dice, llegó a ser superior a los ángeles. Y ese versículo podría traer un poquito de confusión, ¿ok? Si llegó a ser superior a los ángeles, ¿quiere decir que antes era inferior a los ángeles? Si lo leemos textualmente, eso parecería así. Y podríamos desarrollar una falsa doctrina. Podríamos construir una herejía sobre este versículo. Es que Jesús está aquí, los ángeles están aquí, porque eventualmente o en esa etapa fue inferior. Y tenemos que tener cuidado. Y mira, la Biblia de Estudio MacArthur nos dice que el verbo en griego se refiere a un cambio de estado y no de existencia. Jesús ha existido desde el principio de la creación, pero sabemos que vino en su forma humana, que no fue el primer bebé que nació en la tierra. Dentro de su forma humana, Él tuvo ciertas limitaciones, pero en su forma espiritual, Él sigue siendo lo más grande. En su forma humana, Él podía estar solamente una vez en algún lugar, pero en su forma espiritual, vemos la carta a los Corintios, que Él se le apareció a más de 500 creyentes a la vez. Quiero que pienses en la superioridad en todo eso. A la luz de las Escrituras, si me acompañas en Filipenses 2:9, por favor. Filipenses 2:9. Fíjate lo que dice la Biblia. Por eso Dios lo exaltó hasta el sumo y le otorgó el nombre que está por sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Dios lo exaltó. Toda rodilla se doblará, iglesia. ¿Verdad? A veces Frank nos ha enseñado, ya sea el día de hoy o el día del juicio, cuando estemos delante de Dios. Pero no hay nadie que estemos aquí ni allá afuera que no va a doblar su rodilla. Y si tú estás en ese proceso de llegar a la fe y de conocer más de Dios, yo te animo que tú lo hagas de manera voluntaria, que tú dobles tu rodilla, que tú te humilles y que tú puedas conocer de Dios. Algo que es importante también, cuando nos salten dudas, siempre debemos ir a un comentario bíblico, pero que sea académico. A veces entramos a Wikipedia, ¿no? Y en Wikipedia todo mundo podemos poner nuestra opinión o editar la opinión de alguien más y cambiar el contexto. Invierte en una Biblia de estudio. Invierte en una Biblia que te va a enseñar más acerca de ese pasaje. Y otro más, como lo hicimos ahorita con Filipenses, lee el pasaje a la luz de otras escrituras. Ok, aquí dice que Jesús antes era inferior o llegó a ser superior a los ángeles, entonces leyendo a la luz de otras escrituras como lo hicimos en Filipenses, podemos llegar a una claridad. Ahora avancemos en nuestro estudio. ¿Por qué es importante para el autor dejar en claro la supremacía de Jesús? Bueno, los judíos tenían en alta estima a los ángeles. Podrás recordar en el Antiguo Testamento, hay un pasaje donde un ángel mató a ¿cuántas personas? ¿Te acuerdas? En una noche. 185,000 personas. ¿Verdad? Entonces, claro que los tenían en alta estima y que entendían quiénes eran ellos. Algunos creían que los ángeles eran igual a Dios y que estaban por encima del Mesías. ¿Okay? Había una secta dentro del judaísmo que se reunía cerca en un lugar que se llamaba Qumran. ¿Okay? Este lugar, si tú lo ves en el mapa, está el mar de Galilea, el río Jordán y está el mar Muerto. Y el Qumran era un área que estaba al norte
del Mar Muerto. En esa área ellos se reunían y decían que el arcángel Miguel estaba por encima de Jesús, su autoridad y su poder. Mas sin embargo, el autor de Hebreos desacredita todo esto y nos dice que Jesús está por encima. Y los siguientes versículos, del versículo 5 al 14, Él te va a dar 7 razones, no una, no dos, no tres, 7 razones por cual el Hijo de Dios está por encima de los ángeles. Así es que regresemos a esa parte de nuestro estudio en el versículo 5, capítulo 1. Fíjate lo que dice el autor, versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo jamás, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje, yo seré tu padre y él será mi hijo. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. En cuanto a los ángeles dice, Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Versículo 9. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios tu Dios te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. También dice, en el principio, Señor, tú afirmaste la tierra. El autor se va hasta la creación, fíjate. Y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido, los doblarás como un manto y cambiarás como una ropa que se muda. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Mira, el autor va a invertir o invirtió este tiempo para dar explicación. Jesús está por encima de cualquier cosa. Y quiero brevemente regresar, muy brevemente, a cada razón que Él da. Primero que nada, en el versículo 5, en la sección A, dice, ¿a quién le dijo tú eres mi hijo? A nadie, solamente a Jesús. Esa relación única con Dios que ningún ángel ha disfrutado, esa relación de padre e hijo. Y eso es increíble, iglesia, y que ahora tú y yo podemos disfrutar a través del Espíritu Santo. Esa es la primera razón. Los ángeles no tienen la relación que Jesús tuvo con su Padre. Número 2, en la segunda sección del versículo dice, yo seré tu Padre. Y ahí está citando 2 Samuel 7. Jesús modela primero que nada la sumisión a la primera persona de la Trinidad. Y eso es increíble, que Jesús es el primogénito y nos modela. Él siendo la segunda persona, el Hijo de la Trinidad, nos modela cómo someterse al Padre. Y yo quiero preguntarte a ti el día de hoy, porque dices, bueno, Napo, ¿y cómo lo aplico esto a mi vida el día de hoy? Si Jesús siendo el Hijo, en la segunda persona de la Trinidad, se sometió al Padre por voluntad propia, ¿qué tal tú y yo? ¿Qué tal tú y yo debiéramos someternos? ¿Y qué tanto te estás sometiendo ya en este 2023? ¿Qué tanto? ¿Sigues siendo sumiso? ¿Sigues escuchando el consejo? No, brother, a mí no me digas nada, yo voy a tomar mi decisión y ya veré a ver qué pasa. No. Si el Hijo de Dios se sometió de manera voluntaria y yo soy un discípulo de Jesús, el Hijo de Dios, yo me tengo que someter de manera voluntaria. La tercera razón en el versículo 6 nos dice que lo adoren los ángeles. Como les decía hace unos instantes, Cristo no fue el primero en nacer en su forma humana, pero estuvo en la creación. Y Génesis nos dice, ¿verdad? Que ellos estaban presentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios, algo que me encanta, Dios con nadie más comparte su gloria. Si tú lees el Antiguo Testamento, si hay algo por lo que los israelitas se dieron de topes en la cabeza, es porque constantemente estaban adorando dioses. Ya fuera el Dios de los amonitas, el Dios de los moabitas, el Dios de los filisteos, el Dios de cualquier tierra. Y Dios les decía a través de los profetas, yo soy su Dios, no se haga ninguna imagen,
No adoren a dioses de otros pueblos, porque yo soy su Dios. Pero con el Hijo es diferente. Con el Hijo está dispuesto a compartir su gloria, su honor y su honra. Y eso es increíble, lo puedes encontrar en Deuteronomio 32. La cuarta razón, en el versículo 7 dice, en cuanto a los ángeles no son más que servidores. El propósito de los ángeles son servir al Hijo. Salmo 104. Ahora yo quiero darte un ejemplo brevemente. Dios me ha puesto a mí como autoridad y a algunos de los que estamos aquí presentes de mi casa. Yo soy esa autoridad, soy la cabeza de la casa. Y tengo a mi esposa y a mis hijos, donde Dios me va a pedir cuentas. Pero delante de Dios no soy más que creación. Esa autoridad que Él me da para guiar a mi esposa y a mis hijos, el día del fin, yo voy a estar al lado de mi esposa junto con mis hijos, dando cuenta a cada uno de nuestras vidas. Y así es que, como algunos de ustedes saben, Napo se bautizó, mi hijo, el 21 de agosto. Y es increíble porque en casa soy su papá y me toca traerlo de regreso bajo la protección y el cuidado de Dios. Cuando él se quiere salir, le digo, no, vente para acá. Pero también es mi hermano en Cristo. Y en Cristo, tanto él como yo vamos a dar cuenta de nuestra vida. ¿Ok? La quinta razón, iglesia. En el versículo 8 y 9 nos dice que con respecto al Hijo, Él lo hizo Señor y Mesías. Puedes leer la cita del Salmo 45. Le dio un lugar de honor y poder a su derecha. Y yo quiero preguntarte si Jesús el día de hoy ocupa ese lugar de honor en tu vida. Si lo ves sentado a la derecha del Padre, o si es un simple consejero. Bueno, Jesús, lo que tú me estás diciendo me parece bien, pero es un consejo. Yo voy a hacer lo que yo quiera. No. Tú y yo, al momento de ser bautizados, dijimos, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y mucha gente nos gusta que Jesús sea nuestro Salvador. Qué increíble, vamos a estar en el cielo alabándolo con los ángeles. Y mira, Apocalipsis dice que miles y millones de millones lo alababan a una voz. Y va a ser increíble. Y esa parte de la salvación nos encanta. Pero la parte del señorío es, no, Jesús, aquí no. Esa yo me la aviento, esa yo la resuelvo. Pero gracias por tu consejo. No funciona así, iglesia. Si es tu Salvador, primeramente tiene que ser tu Señor. Amén. La sexta razón, versículo 10 al 12, nos dice de manera poética que todo se desgastará. Y da el ejemplo como un vestido. Todo será destruido. Adivina que tus zapatos que traes hoy, el día del juicio ya no se van a ver tan bonitos. Tu carro por el que te desvelas y trabajas 12 horas, como decía Carlos, olvídate, no la va a hacer, no va a llegar. Tu casa por la que no vienes los domingos porque compraste un terreno y te pusiste a fincar, oye hermano, ya no te veo el domingo. Es que pues ya estoy fincando. Y como trabajo de lunes a sábado 12 horas, pues el domingo es cuando me voy a fincar. Pero sí veo la clase desfasada, ¿eh? No. Todo absolutamente será destruido. Todo se desgastará. Quiero que me acompañes a 2 de Pedro, capítulo 3, para dar soporte a lo que el autor está diciendo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Fíjate lo que la Biblia dice sobre todas estas cosas. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos de la tierra serán destruidos por fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Versículo 11. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían ustedes, pueblo de Dios, no deberían de ustedes vivir como Dios manda? Siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego, los elementos se derretirán con el calor de las llamas, pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Yo no sé tú, pero yo quiero que en la segunda venida de Jesús yo estar listo, con esa conducta intachable,
con mis desafíos, mis retos, con mi naturaleza pecaminosa, pero firme en mi fe. Firme. ¿Qué tanto te estás tú esforzando por tener esa conducta intachable y preparando para la segunda venida de Cristo? Si te está estorbando algo, deséchalo. Quítate ese ropaje viejo de la naturaleza vieja y vístete con un ropaje nuevo. La séptima razón dice, ¿cuál de los ángeles le dijo? Se sentó a la derecha. ¿A quién de nosotros nos ha dado ese lugar de honor? A ninguno. Y me encanta porque eso es como algo increíble, pero todavía le pone la cereza en el pastel el autor. ¿Adivina qué? No solo Jesús es esto y esto, sino aparte lo sienta a la derecha del Padre. Y ningún ángel y ningún ser humano podemos clamar. ¿Cuál es el destino del Hijo? Reinar. ¿Cuál es el destino de los ángeles? Servir. ¿Sigues dudando de la superioridad de Cristo después de este estudio? Yo espero que no. En el versículo 14 el autor concluye dos cosas. Los ángeles, una, sirven a Dios y dos, ayudan a los herederos de la salvación. Ahora tú podrías hacer un estudio profundo sobre, los ángeles sirven a Dios, pero ¿de qué manera dice la Biblia que los ángeles sirven a Dios? Imagínate que llegas en la semana o le mandas un WhatsApp a tu líder de charla o al ministro, a Frank, y le dices, brother, adivina que hice un estudio y encontré infinidad de maneras de cómo los ángeles sirven a Dios. ¿Tú crees que él se animaría de escuchar que tu fe ahora ya nada más es leche, que ya no eres un niño de pecho, que de manera sólida tú estás teniendo un estudio serio de la Biblia? Claro que sí. Claro que sí. Ahora, ayudan a los herederos de la salvación. ¿De quién está hablando? ¿De nosotros o de alguien más? Y ese estudio bíblico personal en tu casa, tú lo puedes desarrollar. Podríamos hacer un estudio simplemente de ese versículo 14 y tardar semanas ahí. ¿Cómo sirven a Dios? ¿Cómo ayudan a los herederos de la salvación? Se refiere a nosotros. Ahora, si tú vas a hacer este estudio acerca de los ángeles, una recomendación, no te vayas a un pasaje esotérico o a un lugar esotérico, ahí donde venden incienso y tienen sus angelologías. Pásele, aquí tenemos al arcángel Miguel, al arcángel quién sabe qué. No vayas ahí. Ve a la Biblia. Ve a la palabra de Dios. ¿Ok? Iglesia, yo te amo. Ha sido un honor, un privilegio compartir esta mañana. Yo quiero dejarte en conclusión que el nombre de Jesús está por sobre todo nombre. Que toda rodilla se va a doblar, ya sea hoy o el día del juicio final. Ya sea de manera voluntaria o involuntaria. Que tú te lleves ese pensamiento. Los ángeles, tú y yo fuimos creados para adorar y servir al Dios de dioses y al Señor de señores. Dios te está llamando a madurar. No más de niño de pecho, no más niña de pecho en este 2023. Sé un hombre, una mujer que se alimente de algo sólido. Ahorita después de aquí nos vamos a ir a comer y si yo le digo a mi esposa, oye, pues cómete unas canelitas. Me va a decir, no, pues espérate, ¿cómo que canelitas? Es nuestro aniversario, ¿no? Yo quiero, así como los picapiedra, casi el corte así como los picapiedras que salía ahí. Quiero un corte, quiero carne, quiero algo bueno. Amén. Que en este 2023 el Evangelio de Cristo se arraigue en tu corazón más nunca que nada. Que la supremacía de Cristo viva en cada corazón de cada creyente y cada persona que se está queriendo acercar el día de hoy a Él. Los amo en Cristo. Gracias por la oportunidad de poder exponer este primer capítulo para ti y espero que sea de bendición para tu vida. Muchas gracias.